Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten, aquí una vez más con nuestras entrevistas, esta vez con un sacerdote español. Nos encontramos con el padre Agustín Jiménez. Padre Agustín, gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Padre Javier. Pues encantado de poder hablar de la Virgen contigo y con todos los que nos escuchen. Muy bien. Ahora vamos a entrar enseguida en tema. En primer lugar, estoy poquito a poco retomando las entrevistas, los programas con que no te la cuente, porque estuve con varias conferencias en los últimos 2 meses, así que estoy muy contento de hacerlo con este tema en concreto de la Virgen Santísima. Hago una presentación mínima así de rigor. El padre Agustín Jiménez González es sacerdote diocesano de la diócesis de Getafe, esto queda en Ujú. España, muy cerquita de Madrid, para los que no conocen. Doctor en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, profesor de Sagrada Escritura desde el año 2007, también es miembro de la Asociación Bíblica Española, del Centro Español de Sindonología, de la Sociedad Mariológica Española y de la International Marian Association. Es decir, un hombre sacerdote, católico y a su vez mariano, ¿no? Y hace muy poquito, yo vi esta noticia, bueno, voy a mostrarles acá si puedo directamente la presentación de una pequeña diapositiva que tenía preparada en el portal Infocatólica acerca de un nuevo libro que salió, escrito por el padre Agustín, sobre María Santísima. Pero no es cualquier libro, es un libro que, bueno, dirá, bueno, un libro sobre la Virgen. Bueno, ok, nada más no. Tiene algo de polémica de fondo que enseguida vamos a verlo. Eh, que se llama, o lleva un libro un poco, el título un poco extraño, vamos a verlo acá. María, mi madre, ese es el título que Ujú. le ha puesto, ¿sí? Que Exacto. es en concreto acerca de la Virgen Santísima en cuanto a corredentora, ¿no? Ustedes saben que la Virgen Santísima, para nosotros los católicos, y esta es la verdad, independientemente de quién lo diga, es virgen antes, durante y después del parto. Y sabemos también que tenemos ciertos dogmas marianos, ¿no es así, Ujú. padre? Hay algunos dogmas que nosotros como católicos creemos eh, respecto de la Virgen Santísima, ¿no? Más o menos para explicar a la Exacto. gente que quizás no esté muy digamos, al tanto de todo. Aquí tengo la tapa, si me permiten colocar la tapa. Acá, internet, ahí está subiendo. La portada, como le llaman también en España, la portada Ujú. del libro sobre el libro de María la Corredentora, mi madre. A ver, ahí está subiendo porque la calidad que tengo es más o menos estando de viaje. Eh, bueno, de todas maneras, padre, ¿cómo fue que surgió la idea de escribir un libro sobre este tema, en concreto de la Virgen Santísima, que todavía no ha sido ni siquiera declarado como dogma, la Ujú. coronación de María? Bueno, pues es fundamentalmente una llamada de la misma Virgen, o un llamado, como dicen allá. Sí. Eh, desde, desde muy pequeño he tenido devoción a la Virgen, gracias a ella soy sacerdote, porque yo no quería ser, pero ella consiguió meter en mi corazón el deseo de serlo, y siempre ha ido creciendo cada vez más, porque yo siempre he sido o me he considerado muy cristológico y muy cristocéntrico, pero Cristo mismo me ha ido llevando cada vez más a María y María a su hijo, y desde el 2015-16, pues con otras personas, fundamentalmente con Fina Rivero y luego con algún otro sacerdote, fundamos el Foro Mariano Diocesano y empezamos a ver un interés muy grande por conocer el papel de María en la redención, y nos llamó mucho la atención lo que dejó escrito Santa Teresa de Calcuta, de que cuando se proclamase el dogma de María como corredentora, mediadora y abogada, habría una gran gracia para la Iglesia. Al principio pues nos llamó la atención, empezamos a estudiarlo, pedimos opinión y ayuda a nuestro obispo auxiliar, don José Rico Pavés, que es un teólogo de primera categoría, y entonces él nos fue orientando, fuimos estudiando y fascinándonos cada vez más por el tema y viendo que el mundo necesita saber de esta verdad de María tan presente en la tradición, en los teólogos, en el magisterio, y, y veíamos una fuerza interior que nos impulsaba a estudiar y a publicar. Y, y en el último año, pues viendo que no se le podía negar nada a María, y bueno, en el 2010 me consagré totalmente a ella, ya lo había hecho previamente el sacerdocio, pero de un modo más explícito
la fórmula de San Luis María Griñón de Montfort, y es un gozo poder dedicar la vida y el estudio y las publicaciones pues, a la Virgen María, nuestra Madre, porque yo hasta ahora publicaba cosas de Biblia, que es, digamos, en lo que me he especializado, pero el Señor y María me ha ido también llevando por este camino. A ver, justamente es un poco paradójico, perdón que lo diga, es una broma igual, ¿no? Pero normalmente los biblistas tienden a ser bastante racionalistas, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, también dependiendo en qué lugares hayan estudiado, pero no voy a entrar en detalles acá con tu caso. En fin, Sí. pero hay un montón de cosas que se entreven. No es tan sencillo meterse hoy en día con el tema de la Virgen María como corredentora. Esta es la tapa del libro, ¿no? Para los que la están viendo, están siguiendo la entrevista vista, María, mi madre. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes me permiten leer acá, y acá entro en un tema polémico, ya que estamos, ni más ni menos hace un par de años había salido una noticia diciendo, a ver, el Papa Francisco recuerda que la Virgen no es corredentora, el único redentor es Cristo. Y acá me pongo como un abogado del diablo, padre, para ver si nos, porque seguramente esto tiene que haber estado estudiado en el libro y todo, ¿no? Exacto. Si uno se va al libro de los Hechos de los Apóstoles, texto clásico, que usan muchas veces los protestantes para este tema. Lo voy a leer mientras dejo acá la imagen del libro. El texto dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, a partir del versículo 5, por ahí en adelante. Dice que estaba San Pedro, bueno, ante los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Bien, los pusieron en el medio a San Pedro y creo que es a Santiago, si no me equivoco, o a San Juan, no me acuerdo bien, bueno, y preguntaron con qué poder o en nombre de quién habéis hecho todo esto, los milagros que hacían en la predicación. Bien, y entonces San Pedro responde, sea notorio para vosotros y a todo el pueblo de Israel que en nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, durísimo lo que les dice, y a quien Dios ha resucitado entre los muertos, por él se presenta sano este hombre al que habían sanado. Esta es la piedra que fue desechada por vosotros los arquitectos y ha devenido a ser la piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvados, dice San Pedro, ¿no? Durísimo. Entonces, si esto lo sumamos a lo que después decíamos antes, que si bien María Santísima tiene un papel primordial, fundamental, vamos de a poquito. ¿Cómo hacemos para entender que Jesucristo es solamente el único redentor del género humano y no hay otro nombre bajo el cual uno pueda ser salvado? ¿Por qué también acudir a la Virgen María? Bueno, permíteme antes subrayar lo acertado de lo que decías de que en los biblistas Sí. ha habido una crisis fundamental en el siglo XX en torno a la Biblia, a la cual aludía Benedicto XVI, en una conferencia muy famosa entre los biblistas del año 88, cuando era perfecto, donde, digamos, tira un poco de las orejas al mundo bíblico diciendo esta crisis hay que salir de ella. Una crisis posconciliar que analizo también en el libro y que explica también la crisis mariológica. Y como anécdota comentaré, mi obispo, en plan de broma, me comenta muchas veces, eres el primer biblista que conozco con fe. Es feísimo, pero es verdad, sí. Y nos reímos, pero bueno, el caso es que cada vez hay más, cada vez hay más biblistas con fe, gracias a Dios, y que quieren mucho a la Virgen. Y bueno, yendo a tu pregunta concreta, evidentemente, el único Salvador es Cristo, y el único Redentor es Cristo, y el único Señor y el único Rey del universo, y no hay otro nombre que nos salve más que el de Cristo. Pero antes de responder, fijémonos qué curioso que también decimos, o sea, no negamos que Cristo sea el único Señor, pero llamamos a la Virgen Nuestra Señora. No negamos que Cristo sea el único Rey del universo, pero también llamamos a María Reina. Y solo con el título del Redentor llamamos a María Corredentora. También es muy curioso.
la llamábamos en la tradición de la Iglesia antes redentora que corredentora, porque redentora aparece en la tradición de la Iglesia desde el siglo X en una serie de himnos y demás, y solo a partir del conflicto de la Reforma Protestante y precisamente para que nadie pudiese acusar a la Iglesia de que ponía a la Virgen en el mismo nivel del Redentor o como otra redentora, le añaden el co delante para decir no, que es colaborador y está, digamos, debajo, o sea, no está al mismo nivel que Cristo, sino que es una colaboración lo que ella hace en la redención. Pero por supuesto, Cristo es el único redentor. Lo que, y de hecho todos, no solo la Virgen María, todos somos colaboradores de Cristo en la redención. Lo que pasa es que nosotros, tú y yo y los demás, somos colaboradores, entre comillas, prescindibles, porque si no existiésemos o no colaborásemos, la redención habría tenido igualmente lugar. Pero María ha sido escogida por Dios y ha querido darle un papel necesario, es decir, que sin ella no habría tenido lugar la redención. Sin ella, sin una mujer inmaculada que diese carne humana al Verbo eterno del Padre, no habría existido Cristo hombre, no se habría encarnado sin una madre. Y luego todo lo que va haciendo María a lo largo de su vida es algo que solo ella podía hacer. Entonces, Cristo es el único Salvador, pero este único Salvador nos llega a través de la Virgen María. Y María colabora en la redención posibilitando que Cristo sea el único redentor. Entonces, no va en contra de, y en concreto su papel corredentor, que por eso el título es María, mi madre, es la maternidad espiritual de María para con nosotros en la redención. Es madre de redención, no es madre de biológica nuestra, porque esa ya tenemos cada uno la nuestra, o incluso podría serlo Eva en cuanto que es nuestra antepasada primera y descendemos biológicamente de ella. Sí. María no es madre en ese sentido, tampoco es madre de nuestra alma, el alma la infunde directamente Dios. Aunque se le llame madre espiritual, no es madre del espíritu, es madre, nos ha engendrado a la vida redimida, a la vida de salvación, porque al pie de la cruz es donde se ha convertido como madre y esa maternidad no le pertenece a Cristo, ni al Padre, ni al Espíritu Santo, es lo que aporta ella como madre engendrándonos a esta vida sobrenatural. Lo que había puesto yo aquí, padre, a propósito era, Sí, porque me parece que hay que aclararlo, digamos, ¿no? sí. Este libro está saliendo recién ahora. Yo te felicito por la valentía porque es bastante eclesialmente incorrecto en algunos ámbitos, seguramente, o Sí, eclesialmente o ecuménicamente incorrecto. Si querés, ahora vamos a tocar el tema también. muy bien. Digo, y también para que uno entienda los grados de entendimiento respecto del magisterio perenne, ordinario de la Iglesia o alguien, un papa que habla como doctor privado. Esto fue en el año 2021, o sea, hace 3 años, estamos en octubre de 2024. Ujú. A ver si puedo llegar aquí a proyectarlo, si puedo, déjenme un segundito, así se entiende un poco mejor lo que estoy diciendo. Salió una noticia en varios portales. Esta era, el Papa Francisco recuerda que la Virgen no es corredentora, el único redentor es Cristo, estamos totalmente de acuerdo, no como diosa, no como corredentora, como madre, es el único redentor Jesucristo, no hay corredentores con Cristo, Él es el mediador por excelencia, es el puente que atravesamos para dirigirnos al Padre. Bueno, esto fue antes, lo más quizás cómodo para el Padre Agustín hubiese sido no hacer este libro o no ponerle ese título, ¿verdad? Ciertamente, Era, ciertamente. era mucho más sencillo, ¿no? Bueno, ¿por qué si el Papa, al menos así de modo privado, en una entrevista, dice esto? Porque esto no siquiera es magisterio ordinario, aviso por las dudas. ¿Cómo es que uno dice, puedo seguir aseverando esto que estás poniendo en el libro? Sí, es verdad que no es, no sale de suyo publicar algo así porque un Sí. compañero me decía, te estás tirando un tiro en el pie al, al Bueno, por publicar eso esto. voy al hueso y pregunto directamente, claro. Y, a ver, ciertamente, de hecho yo cito un documento de la no, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el papel de los teólogos en la Iglesia, ¿no?
está al principio del libro diciendo que la misma Iglesia invita a los teólogos a las cuestiones que no están claras, incluso en el mismo magisterio, en lo que dicen los papas o incluso la Iglesia, a lo mejor en documentos mucho más importantes, que esto, como bien decías, son palabras del Papa saliéndose de los propios papeles en una homilía o en una... que además él mismo dice que no pretende una precisión absoluta en todo lo que dice en estos casos, pero este documento dice que el papel de los teólogos es seguir su conciencia, aclarar las cuestiones que no estén confusas, acudiendo a las fuentes que son la escritura, la tradición, los santos, el magisterio ordinario de toda la historia de la Iglesia, que es en el fondo lo que yo he ido haciendo en el libro, ¿no? Ujú, Claro, yo ujú. empecé a trabajar en esto mucho antes de las declaraciones del Papa que provocaron pues ciertamente mucho revuelo y con el trabajo que venimos haciendo también pues ciertas dudas, pero en conciencia veíamos que lo que decía Francisco, por un lado hay que matizar, porque, por ejemplo, si analizamos el titular en concreto de la noticia de Ciprensa que proyectabas, no es exacto 100% el titular, porque el Papa en ninguna de las tres intervenciones que ha hecho dicho explícitamente María no es corredentora. Propiamente no lo ha dicho. Ha dicho o no se presenta como tal o no podemos tomarla como una diosa, como corredentora, pero ahí está ya entendiendo el término corredentora de un modo, o sea, en su propia definición de corredentora no es la definición que la Iglesia y el magisterio anterior ha dado a este título. Le da una concepción que ningún católico aceptaría. Claro, si corredentora equivale a redentora en lugar de Cristo, pues ninguno lo acepta. Obvio. El tema es que la definición que él tiene, o la acepción del vocablo que él tiene, es más bien la acepción protestante, y esa la rechazamos todos, y en ese sentido le damos la razón al Papa de no es una opositora a Cristo, ¿no? Ujú. Y de hecho el Papa subraya mucho que María es madre, es nuestra madre, y es el título principal. Y le damos la razón en el libro porque la tiene y porque es así. Y por eso el título habla de la maternidad. Lo que se ve en el libro, no porque yo lo deduzca, sino porque es lo que se manifiesta de la tradición, de la escritura, del magisterio, es que podemos decir que María es madre si es corredentora. Si negamos que es corredentora, entonces no podemos afirmar con verdad que es madre. Sería un título así bonito y de poesía, pero le quitaríamos el sustento teológico a su maternidad espiritual. Porque si es madre de todos los hombres, como dice el concilio, es porque nos ha engendrado a todos, pero no en nuestra carne, no en nuestro espíritu, sino en nuestra redención, al pie de la cruz, porque ha colaborado de un modo que afecta a todos. Y eso solo llega a todos porque la redención llega a todos. Luego cada uno la aceptará o permitirá que Cristo le redima o no, o aceptará esa maternidad espiritual de María. Pero si es madre, es porque es corredentora. O dicho con otras palabras perifrásticas, porque ha colaborado de un modo esencial en la redención de todos los hombres como madre, amándoles como madre y acogiéndolos como hijos redimidos. Por eso, en el fondo, lo que el Papa está pidiendo, sin saberlo, al afirmar su maternidad, es afirmando la base teológica, que es, nos guste o no, la corredención, o la llamemos como la llamemos, ¿no? Hay una imagen interesante que creo que se hizo en el libro, en alguna entrevista, y es que así como cuando uno, no sé, a ver, uno corre en turismo carretera, o en rally, por ejemplo, en carreras de autos, de carros, de coches, tiene un copiloto al lado, el copiloto no va manejando el vehículo, simplemente va diciendo, guarda, acá hay una curva, acá hay otra curva, va a acelerar, ahora bajar la velocidad, y nadie se le ocurre decir que el copiloto es el piloto, ni que el copiloto fue el que estaba guiando directamente el vehículo, lo guía el que está obviamente al volante, ¿no? Algo análogo decías, si no me equivoco, respecto de la Virgen Exacto. como corredentora, ¿no? Exacto, cuando acusan al título corredentora de equiparar, porque dicen, no, es que la partícula co significa igual a. Dice, bueno, depende. O sea, lo que determina no es la partícula en sí, sino la correlación de los términos, como bien decías. Eh, por ejemplo, en copárroco o coautor,
como de un libro hay dos coautores, como los dos reciben el nombre de coautor y coautor, ambos están al mismo nivel. Pero cuando la palabra que va pareja, que va emparejada, no lleva co, como en este caso, piloto y copiloto, redentor y corredentora, es evidente, evidente. O sea, no hay por dónde coger el decir que corredentora equipara con Cristo. Solo lo equipararía, perdón, si a Cristo le llamásemos corredentor. Pero es que Claro, no lo claro. hacemos, no lo hacemos. Bien. Y si hacemos el estudio histórico, como antes mencionaba, es que había 5 siglos llamando a María redentora, y precisamente para subrayar que no está al mismo nivel, porque los protestantes empezaban a acusar a la Iglesia de eso, se le pone codelante. Entonces, intencionadamente es un título creado para manifestar la subordinación de María a la redención. Muchos van a decirte de entrada, como dicen siempre con los dogmas marianos o con un montón de otras verdades que la Iglesia va explicando a lo largo de los tiempos, de los siglos, que es esto que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que creían los primeros cristianos en los primeros siglos, ¿no? Ajá. Así como, por ejemplo, te van a decir que, a ver, ¿dónde dice la Biblia que la Virgen María fue asunta a los cielos? ¿Dónde dice la Virgen María que ella fue concebida sin pecado original? O sea, estoy hablando de los dogmas marianos, algunos, la Sí. Inmaculada, la Asunción. Bueno, alguien te podría decir también dónde dice en la Sagrada Escritura que la Virgen Ujú. María sea como copiloto, esta conavegante o esta corredentora junto a Cristo, ¿no? Mm. Bueno, en efecto, a diferencia de los otros dos dogmas previos, Asunción al cielo e Inmaculada, la base bíblica para afirmar la colaboración de María a la redención de un modo único, que es lo que significa corredentora, es apabullante. O sea, es desde la primera hasta la última página apabullante. El primer capítulo del libro, eh, ahí, o sea, es todo dedicado a los pasajes bíblicos, que por otro lado es mi especialidad, el tema Claro. de la Biblia. La primera promesa de salvación de la historia está ya ahí presente, cuando en Génesis 3 entra el pecado en el mundo por la insidia del diablo, que es la serpiente, como dice Sabiduría 2.24, que por su envidia entró el pecado y la muerte en el mundo. Ahí lo primero que hace Dios es prometer una salvación futura, una victoria sobre este enemigo que es la serpiente y su descendencia, y ya aparecen emparejados los que van a traer la victoria, la mujer y su semilla, es decir, su descendiente. Unidos ambos, porque el problema es separar, decir, ¿quién le pisa la cabeza? ¿La semilla, la mujer? No, están unidos en esta enemistad y lo van a estar siempre. Y, y se le llama la mujer, que es el motivo por el que luego Jesús en las bodas de Caná llama a María mujer, para que el lector bíblico que está leyendo la Biblia complexivamente, como nos dice la de Verbum 12 que hay que leerla, identifique a María con la mujer de Génesis 3, que le está diciendo, tú que eres mi compañera adecuada para la misión que se me ha dado, que es la misión de Eva en Génesis, no ha llegado mi momento, no ha llegado el momento de dar la victoria sobre la serpiente, pero llegará. Y lo adelanta ahí. Y luego, cuando llega el momento, que es Juan 19, al pie de la cruz, le vuelve a llamar del mismo modo. No le dice mamá ni María, sino mujer. Ahí tienes a tu hijo. Del mismo modo, para que la identifiquemos con esa mujer de Génesis 3, y están ambos dos, madre e hijo, venciendo al enemigo en el momento de la redención, a Satanás, despojándole de su botín. Y luego, a su vez, en Apocalipsis 12, en el último libro, en correspondencia con el primero, aparece una mujer vestida de sol, el gran signo, es decir, el gran milagro, y aparecen los mismos personajes. La serpiente, que identifica con el dragón rojo de 7 cabezas, con Satanás, con el diablo, con el engañador del mundo entero, y la mujer con su semilla, que es el que va a dar a luz, que es, ahí lo explico detenidamente, no es el momento del nacimiento de Jesús en Belén, es el momento del nacimiento de Cristo como redentor del mundo al morir. Y está el diablo, Satanás, el dragón, intentando engullirlo para engullirlo en la muerte con los demás y llevarlo al Seol. Pero él es arrebatado al cielo porque resucita, destruye la muerte, lleva consigo a todos los redimidos por su sangre
Y María, con dolores de parto, porque al pie de la cruz está con dolores de parto, está engendrando no solo al Redentor, uniéndose de corazón a él, sino a todos los redimidos. Y por eso el mismo capítulo al final dice que el dragón se pone a perseguir al resto de la descendencia de la mujer, al resto de los hijos de María, que se ha convertido en madre de ellos al pie de la cruz, que son los que dan testimonio de Jesús, ¿no? O sea, estos simplemente unas pinceladas complexivas de cómo en el inicio de la Biblia, Génesis, en el final de la Biblia, Apocalipsis, y en el corazón central de la Biblia, los Evangelios, tenemos como clave fundamental de interpretación a María y su hijo como los que cumplen la promesa de salvación. Luego podríamos analizar en la Anunciación cómo María colabora con su sí a la encarnación y al plan de salvación de Dios. María no es una atolondrada que dice sí a la encarnación de alguien que no sabe quién es. El Claro. ángel le ha dejado clarísimo que va a decir sí a colaborar en la salvación del mundo. Y bueno, o sea, prácticamente hay muchos pasajes que lo fundamentan, a diferencia de los otros dogmas que no tienen tantísimos textos bíblicos. Además, en los primeros siglos de los primeros padres de la Iglesia, tanto los padres apostólicos, que son prácticamente los primeros 3 siglos, si no me equivoco, corrígeme cualquier cosa, Sí, como también después el resto de los padres, siempre se sí, habla de la nueva Eva, o sea, María como la nueva Eva, o sea, esto de la nueva mujer, la sí. que viene digamos, a dar la nueva forma o nueva vida a Ujú. nosotros, a los cristianos. Interesante lo que decías respecto del Apocalipsis, que es verdad que habitualmente se analoga a esa mujer del Apocalipsis en que da luz, que el dragón está a punto de devorar a su hijo apenas da luz y después que persigue a la descendencia, como dice el Génesis, ¿no? Sí. Pondrá enemistad entre ti y la serpiente, entre su linaje y el tuyo, porque por general se le aplica esto que decías a María del Belén, ¿no? De Sí, nacimiento. sí, o a la iglesia. Y a veces dicen, bueno, y en parte también a María por la iglesia, pero es al revés, es en primer lugar a María al pie de la cruz y, y porque María, como dice el concilio, es la imagen perfecta de la iglesia, también se puede aplicar a la iglesia, pero primeramente a María. Ese capítulo 12 es apasionante, no puedo aquí explicarlo, pero o sea, cuando lo explico, últimamente la gente queda fascinada por ver cómo encaja todo lo que sucede luego en la narración del capítulo 12. Es la descripción vista desde el cielo de lo que pasa en el misterio pascual. Pero bueno, Ujú. yendo a lo que comentabas de los santos padres, es verdad y es fundamental, porque es que se afirma con una claridad rotunda este papel de María desde el siglo II. O sea, tenemos a San Justino y San Ireneo, que son sucesores directos de los apóstoles. San Ireneo es, digamos, nieto espiritual de San Juan a través de San Policarpo, que nos dice, igual que por Eva entró la causa de la muerte y la condenación para ella y para todo el género humano, dice, ha sido causa de perdición. Dice literalmente en Adversus Seres 3, 22, 4, que María es causa de salvación para sí misma y para toda la raza humana. Causa de salvación. No es la salvación porque la salvación es Cristo, pero es causa de salvación, causa necesaria, es la que ha deshecho el nudo de Eva. Algo que tenían muy claro en la patrística es que para que la redención tuviese lugar, tenía que deshacerse el nudo atado por Eva y Satanás del mismo modo como se había hecho, deshaciendo el nudo inversamente. Y por lo tanto, tenían que entrar los mismos elementos. Tenía que ser vencido Satanás por una mujer, porque Eva fue una mujer, María es una mujer. Eva al pecar era virgen, María tenía que ser virgen. Eva al pecar era inmaculada, María tenía que ser inmaculada. Eva pecó por un acto de desconfianza en Dios, fiándose de la serpiente y pecando contra la bondad de Dios, pensando que era su enemigo, engañó por la serpiente. María deshace ese nudo haciendo un acto permanente, perfecto de confianza y amor a Dios hasta el final, deshaciendo la obra de Satanás y liberando a la humanidad. Y esto es un papel querido por Dios, necesario. O sea, Dios ha querido que sea necesario y además perfectamente congruente con el plan de Dios. Porque algunos dicen, no, el único redentor es Cristo, por supuesto, y Dios no necesitaba de María para redimirnos, cierto. Pero ha querido necesitar porque ha querido ser lo más justo posible.
porque Satanás podría, si no, haber argumentado de este modo. Es decir, oye, yo he logrado cautivar al género humano. Si Dios viene y por la fuerza nos rescate y demás, podría decir, oye, no es justo, yo le he engañado, pero que intervenga María hace que sea congruente la salvación, porque el enemigo es vencido del mismo modo que él venció y con las mismas armas que él venció, de tal manera que es una victoria justa, para que Ujú. fuese deshecho verdaderamente el nudo que nos ataba a la muerte, al pecado y al cautiverio del diablo. Sí. Tenía que intervenir una mujer en las mismas condiciones en las que caímos en ese cautiverio triple. Y por eso, para ser dignamente vencido el enemigo, tenía que ser vencido por una persona que solo fuese criatura, es decir, María. Y a la vez por el poder de Dios, evidentemente, porque no bastaba solo. Y por eso esa conjunción perfecta de madre e hijo, de la mujer y su semilla, de criatura y creador, de persona humana y persona divina, en la victoria de la redención. Es decir, es tan perfecto el plan de Dios. Tiene en cuenta cada elemento para que sea plena la redención, que es una obra de arte. Y esto los santos padres lo vieron perfectamente en este papel de María. Pero es que lo dice eso, San Justino, San Ireneo, San Efrén, toda la tradición patrística. El nuevo diccionario de teología, publicado después del Concilio Vaticano II por los mariólogos más importantes, en la voz de Nueva Eva, dicen, después de explicar toda la tradición patrística y demás, dicen, y actualmente lo contenido en el título Nueva Eva es lo que se ha volcado en el término moderno de corredentora. Es decir, la corredención es la expresión moderna del contenido de Nueva Eva y de toda esta colaboración de María, que también por ser Nueva Eva, es un modo de expresar que María es madre de toda la humanidad. Del mismo modo que Eva, o sea, todos tenemos relación con Eva porque todos descendemos biológicamente de ella. Decir que María es Nueva Eva quiere decir que también toda la humanidad depende de ella, y si no es biológicamente es por lo que decíamos antes, por su papel en la redención. Eh, todos estamos unidos, lo sepamos o no, a María, igual que todos estamos unidos a Cristo, porque Él en su corazón y en su intención nos ha redimido a todos. Luego, quien quiera lo acoge y lo hace suyo. Ahora, la pregunta sería más bien al revés. O sea, ¿cómo puede ser que haya tanto, así como antiguamente no se hablaba quizás de la palabra, con la palabra corredención, pero se hablaba de la palabra, de la expresión nueva Eva, la nueva mujer, bueno, en fin, la pregunta sería, ¿por qué hizo falta colocar un nuevo título, ¿no? Si ya está en la tradición patrística, o sea, ya se Sí. creía a lo largo de los siglos, los padres creían que así como decías San Ireneo, San Efrén o San Justino, y otros más, claramente ya entendían que sin la causa instrumental, o sea, la causa principal de la redención eficiente, obviamente es Dios nuestro Señor, por medio de la segunda persona, Jesucristo, ¿no? Pero la causa instrumental, así como decir el carpintero que hace una mesa con el martillo utiliza el instrumento que es el martillo, pero quien hace la mesa o el banco es el carpintero utilizando el martillo, pero quiso utilizar el martillo, por haber usado una piedra. Bueno, entonces no hacía falta quizás ponerle título de corredentora porque ya se encontraba como la nueva Eva, digamos, ¿no? Se Sí. encontraba en la tradición así. Te respondo de dos Sí. modos. El primero es que la Iglesia en sus títulos quiere que el título en su etimología y en su sentido propio refleje el contenido que quiere enseñar. Ujú. Nueva Eva, bueno, parece que son dos palabras, pero Sí. bueno, valdría, requiere para su comprensión a nivel básico un profundo conocimiento bíblico, y para quien lo comprende transmite todo el contenido, pero de suyo no, las palabras mismas, Nueva Eva, no aluden a un papel esencial en la redención, no está la palabra redención ahí. Entonces, la Iglesia siempre busca que el título que se le da contenga el contenido, al menos in nuce, de lo que se transmite.
Segundo, ¿por qué este título en la historia? Claro, cuando la Iglesia empieza a profundizar en lo que es la redención en sí misma, es fundamentalmente a partir de San Anselmo, en el medievo, y es cuando, digamos, una vez superadas todas las cuestiones de los dogmas cristológicos y trinitarios y demás, y se profundiza en esta dimensión, es cuando se empieza a hablar más de la redención en sí. Y empiezan a decir cómo el papel de María está sufriendo con Cristo, está muriendo con Cristo, está copadeciendo con Cristo, y empieza este lenguaje en el que se empieza a formular y a volcar en estas nuevas categorías más precisas terminológicamente, lo que toda la tradición venía transmitiendo durante el primer milenio. El contenido era el mismo, pero se expresaba de un modo terminológicamente más preciso. Ujú. Voy yendo al resumen, pero antes no quería dejar de preguntar esto. No sería, así como comencé con objeciones y traté de poner acá objeciones concretamente, porque son las que la gente a veces se plantea, ¿no? O Sí. a un protestante también que está mirando puede plantearse. ¿No sería, digamos, incómodo o políticamente o eclesialmente incorrecto, como decíamos antes, plantear este dogma de la corredención mariana? Esto no iría supuestamente en contra de aquel deseo de nuestro Señor Jesucristo de que seamos todos unos, y no iría en contra del posible ecumenismo. Por las dudas, pongo un paréntesis. Acá la gente entiende que ecumenismo es, muchas veces se entiende así, más se malentiende, que todos somos hermanos y que no discutamos por tonteras, y entonces, bueno, que cada uno crea lo suyo, más que creamos en Cristo, se acabó la historia. No. El sano ecumenismo católico es que los que no son católicos se hagan católicos. Eso es el ecumenismo, ¿no? Buscar la oikomene, lo que es común, pero no para que yo me transforme en protestante o en cismático o en lo que fuere, sino para que los que no son católicos, pero que creen en Cristo, se hagan católicos, ¿no? Okay, ese es el sano y verdadero ecumenismo. Cierro paréntesis. Ahora, pregunto yo, entendiendo el ecumenismo como hay que entenderlo de ese modo, no, el planteo de este dogma no iría en contra de ese intento por diálogo con los protestantes o aún con los cismáticos, ortodoxos rusos o griegos, que no tienen a la Virgen Santísima como corredentora. ¿Mm? Bueno, habría que distinguir. Con los ortodoxos y demás, el contenido no sería ningún problema porque, o sea, nos han ganado normalmente, nos han cogido la delantera los ortodoxos en cuanto a amor a María, devoción a María, y dicen cosas de María maravillosísimas, y creo que tendrían cero problema, ningún problema en aceptar este contenido porque lo expresan vamos, basta ver los Mm, himnos antiguos, el Acacistos, sí. por ejemplo, que es de la liturgia bizantina, las cosas que dice María, o sea, el 80% de lo que se dice de María en el Acacistos es la corredención mariana, con otras expresiones. Sí, Lo sin que el sí les nombre, pero molesta, ok, entiendo, claro. lo que sí les molestaría es que el Papa proclame un dogma, no por el contenido del dogma, sino porque no, o sea, para ellos es como un acto de poder y Sí. eso es lo que les puede molestar, pero no, de hecho, podría ser una ocasión muy bonita de unirse. Yo todos los días en el Carmelo, donde celebro la misa, eh, hacemos una petición, una distinta cada día de la semana, por la futura proclamación de este dogma, y en una de ellas la formulé así, eh, para que un día en un acto ecuménico todos los cristianos podamos proclamar unidos al Papa este dogma, ¿no? Porque nos va a unir. Luego los protestantes, quizá el contenido, o sea, el contenido, si se les explica bien, yo creo que van a entender. Y por otro lado, el verdadero ecumenismo es verdad que es unirnos como hermanos, pero ¿cómo? ¿Qué mejor modo de unirnos que reconociendo a nuestra madre? O sea, si alguien puede unir a los hermanos separados en cualquier familia, también en la de los cristianos, es una madre. Lógico. Entonces, proclamar que ella es nuestra madre es precisamente darle el poder para que pueda unirnos. Pero tengo aquí un texto muy interesante, que lo pongo también, que es a la vez sobre este tema y sobre el ecumenismo. No sé si nuestros espectadores conocen a San John Henry Newman, un
un personaje fantástico del siglo XIX que fue anglicano, profesor en Oxford y que luego se convirtió al catolicismo a base de estudiar la patrística y los primeros siglos de la Iglesia y viendo que no había otra iglesia verdadera más que la católica. No podía haberla. Porque él empezó a estudiarlo para justificar la validez de la iglesia anglicana, pero no lo logró y al final vio por su conciencia que tenía que hacerse católico si quería pertenecer a la iglesia de Cristo. Entonces luego en unos diálogos con sus amigos anglicanos protestantes, diciéndole, pero ¿cómo te has hecho católico? Y él decía, mira, lo he hecho por conciencia, no por apetencia, porque me da toda la repugnancia del mundo, pero es que tengo que hacerlo. Y en un diálogo con su amigo Pusey, está publicado, Pusey le echaba en cara pues, que al hacerse católico tenía que concebir a María como corredentora y tal y cual, y entonces le responde algo interesantísimo que le viene a decir, ahora leo las palabras exactas de San John Henry Newman, bueno, la traducción, pero le viene a decir, pero Pusey, tú como yo has estudiado toda la patrística, todo lo que dicen los santos padres, y para ti es un bagaje común de nuestra fe, para ti, para mí. ¿Cómo me echas en cara que llamemos a María Corredentora si los santos padres le llaman cosas muchísimo más grandilocuentes e imponentes? O sea, me podéis acusar de otra cosa por ser católico, pero no por llamarla corredentora. Y entonces le dice, después es una frase muy, muy larga, he sacado solo la frase, pero se pierde un poco la subordinación de lo que viene antes, pero se entiende muy bien. Le dice John Henry Newman a Pusey, tú, que tienes tan alta concepción de la bendita María, serías uno de los últimos hombres con derecho de acusarnos de cuasi idolatría. Cuando te hubiesen encontrado llamándola con los santos padres, Madre de Dios, segunda Eva y Madre de todo viviente, la Madre de la vida, la estrella de la mañana, el nuevo cielo místico, el cetro de la ortodoxia, la toda inmaculada Madre de la santidad y cosas semejantes, habrían considerado una pobre compensación para semejante lenguaje que tú protestases de que sea llamada corredentora. Es tremendo, sí, tal cual. Un texto fantástico, o sea, diciendo, a ver, acusarnos de otra cosa, pero de esto que está, o sea, y bueno, por no acudir a otros textos, la homilía de San Cirilo cuando se proclama la Theotokos en el 431, o sea, lo que dice ahí de la Virgen es apabullante, pues es que corredentora es lo más simple que se le puede llamar. Sí, sí, sí. Bueno. Theotokos, por las dudas, es la madre de Dios, ¿no? O sea, el dogma de que María es madre también de Dios. Bueno, voy a poner acá en pantalla, una vez más, padre, el libro. Si nos puedes decir dónde se puede conseguir, porque seguramente en España, por una parte, y después fuera de España. Sí, en España, bueno, está en la mayoría de las librerías, en la Casa del Libro, en AFNAC, en Amazon, en todas las librerías religiosas. Bueno, estamos preparando una traducción al inglés y una traducción al italiano, bueno. que confío en que a lo largo de este curso puedan salir publicadas. Aún no sé, no tengo confirmadas las editoriales. Estamos en diálogo con algunas, pero todavía no están confirmadas. Y también fuera de España, en Amazon, en principio, Amazon hay países en los que distribuye y países en los que no. No obstante, calculo que en quizá 1, 2 o 3 meses exista la versión digital y se pueda comprar el ebook en cualquier parte del mundo. Excelente, excelente. Bueno, María, mi madre, ¿no? El libro del padre Agustín Jiménez, sacerdote español, mariano, biblista, extrañamente católico, como dice, eso es obispo mismo. Pero no, bueno, es una broma. Siempre, a ver, termino con una cosa, cuanto más crisis hay o más confusión hay en la iglesia, es lo que veo por lo menos últimamente, y cuanto más joven ese sacerdote o los fieles que están buscando la verdad, como San Pablo va a decir, ¿no? A veces hace falta que haya errores o herejías o problemas, porque sale mucho más a la luz la verdad, ¿no? Uno se pone a estudiar más, se pone a investigar con mayor amor a la verdad y surge, aún en tiempos complicados, la verdad católica. Padre Agustín, gracias por el tiempo, gracias por el trabajo. Esto es un fruto, hacer un trabajo como este no es poco. La gente, una vez es un libro más, no. Es fruto de los que conocemos de lo que implica escribir un libro, de meses, a veces años arduos de posponer cosas y mucho más cuando obviamente es
un reconocimiento a nuestra madre, a mi madre, como decías en el libro, que es la Virgen Santísima. Así que gracias públicamente por el trabajo. Muchas gracias, Padre Javier, por la entrevista y una bendición maternal de la Virgen para todos. Gracias. Dios los bendiga mucho. Chao, chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.